Parte 4, el juicio de Dios para el pecador, la lección número 16, por favor, ¿sí? 17, nos vamos a la página 123. 123, página 123. Página 123. La clase de la semana pasada estuvo bien. ¿Qué pudiéramos decir? ¿Qué pudieras decir de la clase de la semana pasada, Teo? Tú que has ido a 3 clases, creo, 2, ¿no? A 2 clases, ¿no? A 2 clases. Hermanito, buenas, 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 buenas. Eh, ¿Qué pudieras decir, T8 Morocho? Ah, al final de las clases, tanto de la primera y la segunda, yo sinceramente quedé en plan maravillado, Ya. porque eh, conocer, o sea, más de ir del aspecto de lo moral, conocer a Dios como es, tal como es, en lo que Él se goza, tanto salvando como condenando, es increíble, no parece un Dios simple, un increíble Dios. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que es un Dios indomable? Creo que ahora cada vez se pueden, podemos ver esa realidad, ¿no? Un Dios indomable, un Dios amoroso, un Dios tierno, pero a la misma vez también hemos aprendido que es un Dios fiero, ¿no? Hemos aprendido que es un Dios fiero, pero no deja de ser ese Dios maravilloso que ha entregado a su Hijo en amor por nosotros, ¿no? Esa es una hermosa realidad también, ¿sí? Priscila, ¿tú qué dirías de la clase de la semana pasada? Bueno, para mí fue wow, bastante temible. O sea, nos habla la persona de cómo es Dios ante todo, ¿no? Ante todo lo creado, ante todo lo que está en sus manos, y nosotros. Eh, Quizás, como hablábamos, ¿no? No se habla de un Dios que esté en contra, ¿no? Enemistado con el hombre a ese grado. Si está, se ve solamente una parte superficial, pero al mismo tiempo nos llama, o sea, nos da la seguridad, la esperanza de ser perdonados por la gravedad del asunto, ¿no? Siendo tan grave el asunto, como tú ves algo grave, pues dices, eso es imposible. Nosotros no lo percibimos de esa manera, pero yo puedo ver que ante la gravedad del asunto Dios no nos dejó solos. Y ahí es la gran diferencia, ¿no? Yo decía, ¿por qué Dios puede ser así tan malo? De odiar, ¿no? Si uno esto, de vernos que el pecado sea tan, ¿no? En este caso la enemistad que tenemos, ¿no? La ira, no la podemos entender. Pero ante su ira, que es santa, que podemos entender ahora ante Jesús, ¿no? No dejó de lado nuestro, ¿cómo se diría? Nuestro salvavidas. Nunca dejó de lado, o sea, él actúa de manera perfecta hasta el final. Entre la ira que él tiene, entre lo que está llamando al pecador a arrepentirse, a que vea la gravedad del asunto cuando él nos abre los ojos y nos ayuda con su Santo Espíritu. Mientras el hombre no va a poder ver su condición, no podemos ver nuestra condición, pero ahí llega la gracia y la misericordia de Dios, que aún airado con nosotros, nos da una oportunidad. Maravilloso, ¿no? Sí. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de la película Narnia? Y varias veces les he comentado. Narnia es, bueno, en realidad es un libro, ¿no? Varios libros, las crónicas de Narnia. Fue escrito por un apologista cristiano, C.S. Lewis, ¿no? Y bueno, no solamente tiene crónicas de Narnia, las cartas del diablo a su sobrino son espectaculares.
la manera como Satanás opera en el mundo y él lo muestra de una manera muy, muy, muy bonita, ¿no? Lo dramatiza y todo. Pero en las crónicas de Narnia, Lucy, la niñita, ¿se acuerdan? La niñita de la película. Ella había conocido a Aslan, al león. Lo había conocido. Y entonces, después que regresan y todos a su mundo normal, a su mundo natural, en la siguiente película otra vez regresan, creo. Y entonces ahora Lucy se encuentra otra vez con Aslan. Aslan es el león. Claro, si ustedes se dan cuenta, Aslan es Cristo, según cómo lo cuenta C.S. Lewis, es Cristo en realidad, ¿no? Porque Aslan fue creado con el rugido del león, con su aliento, el aliento de Aslan, ¿no? Perdón, Narnia fue creado con el aliento de Aslan, ¿no? Pero cuando Lucy Lucy ha crecido, ya no está niñita de la primera película, ha crecido, y se encuentra con el león Aslan, lo encuentra, Lucy queda maravillada, muy maravillada. Mira que Lucy ya había conocido, en una primera película, ¿no? Había conocido a Aslan, al león, y había quedado impresionada por la majestuosidad que tiene ese león hermoso que presentan en la película, ¿no? Y en la segunda película, Lucy vuelve a ver al león, Lucy ya más grande, y Lucy le dice algo así a Aslan, ¿no? ¡Wow!, ¿no? ¿Cuánto has crecido? Estás más grande, le dice Lucy a Aslan. Pero Aslan, ¿saben qué le dice? Recuerden que Aslan es Cristo, ¿no? Es Dios, ¿no? Y Aslan le dice, no, Lucy, yo no he crecido, yo soy el mismo. Quien ha crecido eres tú. Y es que ocurre que cuanto más crecemos en el conocimiento de Dios, más grande vemos a Dios y más pequeño nos vemos nosotros. Y yo pienso, creo, entiendo, porque las escrituras tienen ese poder maravilloso de hacer eso en nuestros corazones. Yo creo que así estamos comenzando a ver cada vez más a Dios. Lo estamos viendo más grande de lo que imaginamos, como dice el cántico, ¿no? Y nosotros nos estamos viendo tan pequeños, pero a la misma vez más seguros, como decía, no nos ha dejado solos este Dios, este maravilloso Dios. En medio de su ira santa y justa, y la clase anterior creo que fue una de las clases más terribles que hemos tenido en todas, ¿no? Entre todos los discipulados, incluso entre todo el Antiguo Testamento que hemos visto el paso a paso y todo, ¿no? Fue de las más difíciles. Yo grabé las dos clases la semana pasada, ¿no? Una en audio solamente, y sería bueno que también lo puedan revisar, les dije. Pero fue de las más terribles porque aprendimos que nuestro Dios está enemistado, y la enemistad de Dios para con el hombre no es esa enemistad entre Dios y el hombre no es unilateral. No es que solamente el hombre está en enemistad con Dios, el hombre se ha constituido enemigo de Dios, y aunque esa es una realidad que las escrituras enseñan, las escrituras se enfocan mucho más a la enemistad activa que Dios tiene para con el hombre. Es Dios el que se ha declarado el enemigo acérrimo del hombre. De tal manera que Dios está airado, enojado, aborrece, abomina, no solamente el pecado, sino al pecador. Está enojado contra el pecador todos los días, dice las escrituras. Y lo último que vimos es que cuando Dios ejecute su venganza, y porque Dios es el Dios de las venganzas, cuando Dios ejecute su venganza, y aquellos a quienes al final Dios a todo el mundo le ofrece la salvación en Cristo, y lo rechacen, aquellos que pasen a la eternidad sin Cristo, Dios ejecutará su venganza, y hemos visto el texto bien terrible, ¿no? Que Dios será consolado al condenar a los pecadores. Que Dios, de alguna manera, muestra el texto como que va a estar satisfecho, gozoso de hacer eso.
decíamos, es difícil entender eso porque usted y yo no vemos la gravedad del pecado. No vemos la gravedad del pecado. Para nosotros, todavía que seguimos en la comprensión, buscando comprender mucho más el Evangelio, para nosotros tal vez todavía, y espero que no sea así de manera tan exagerada con cada uno de nosotros, sino que ya hayamos podido meditar, rumiar todas estas verdades, pero para muchos, Cristo, o sea, sí murió, ¿no? O sea, ya murió por mí, pero, o sea, ahora sí que vengan cosas mejores, ¿no? Pero no vemos la realidad de que si de Cristo, el Hijo de Dios, fue sacrificado, implica, hermanos, que el pecado es completamente asqueroso para Dios. Y Dios, al ser un Dios bueno y al ser un Dios justo, Dios va a juzgar al pecador, no solamente al pecado, porque Dios no manda al pecado al infierno, manda al pecador. Y al ser, un poquito más acá, ven, por acá, ahí van a entrar. Al ser, ahí está bien, ahí ya, genial. Al ser Dios un Dios justo, es justo que Dios juzgue la maldad. Al ser un Dios apasionado en amar, es justo que Dios odie la mentira, la falsedad, el pecado, porque Dios ama, dijimos, ¿no? Para amar hay que odiar. Esa es la realidad. Nadie puede decir yo amo si no odia. Amas la verdad, odias la mentira con toda tu alma. Amas la santidad, Dios, aborrece lo pecaminoso. Pero como decía Priscila, Dios no nos ha dejado solos. En medio de su ira que la descargará, nos ha advertido, y eso es el Evangelio. El Evangelio es eso, las buenas noticias ¿de qué? De salvación, pues. ¿De salvarnos de qué? De las manos de Dios, de la ira de Dios. No nos salva de Satanás, no nos salva de una, vida miserable en esta tierra. No es eso. Nos salva de las manos de Dios. ¿Sí? Muy bien, vayamos a la lección número 17, separado de Dios, porque entramos entonces a la parte número 4 de nuestro discipulado, el juicio de Dios para el pecador. La parte 3 era la disposición de Dios para el pecador y nos ha dejado con las piernas temblorosas, ¿no? En los últimos textos que hemos leído. Muy bien, ahora veamos entonces el juicio de Dios para el pecador y comenzamos con separado de Dios. Vamos a leer juntos el material y luego haremos algunos comentarios como ya es de costumbre, ¿sí? Muy bien. Habiendo considerado la disposición de Dios hacia el pecador que no se arrepiente, recuerden, porque esta disposición es para aquel que no se arrepiente. Y recordando otra vez, ¿qué es aquello que manda al hombre al infierno? ¿Es el pecado así por simple? No, es el pecado no perdonado, es lo que manda al pecador al infierno. Porque nosotros, que a quien Cristo ya ha salvado, por la fe, creemos ello, somos todavía pecadores. Todavía vamos a tener muchos traspiés. Todavía vamos a meter la pata. Todavía vamos a fallar. Hasta el último segundo de tu existencia, el último respiro, va a ser un respiro en pecado. Pero qué hermoso, perdonado. Esa es la diferencia, ¿sí? Pero Dios no nos ha dejado solo y ha enviado a su Hijo y su mensaje y a sus mensajeros y el mensajero principal que es Cristo y luego los apóstoles, incluso nosotros mismos para llevar el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque Él, dice las Escrituras también, que Él desea que todos vengan al arrepentimiento. No significa que todos van a venir al arrepentimiento, pero el mensaje está disponible para todos, ¿no? Pero para aquellos que no se arrepienten y rechazan la gracia de nuestro Dios en Cristo, para ellos hemos visto que Dios tiene una disposición: enemistad, ira, enojo, aborrecimiento, de tal manera, no solamente eso, venganza. Se vengará de sus enemigos, dice
las Escrituras. Y cuando lo haga, él sentirá satisfacción. Increíble, ¿no? Eso nos ha puesto a temblar la semana pasada, creo. Entonces, hemos visto ello, pero ahora consideraremos los juicios que resultan del pecado. Hay muchos en la actualidad que evitan la doctrina del juicio divino, y hay otros que incluso la niegan completamente. Sin embargo, si creemos que las Escrituras son la palabra inspirada de Dios, debemos aceptar esta doctrina con la misma convicción que aceptamos otras. O sea, no podemos nosotros decir, esta parte de las Escrituras me gusta y esta otra no me gusta. O sea, me gusta el hecho de que Dios es amor, me gusta el hecho de que Cristo es misericordioso, compasivo, humilde y todo ello, pero no me gusta la doctrina del infierno, por ejemplo, o de la separación de Dios con el hombre de manera eterna, ¿no? Entonces, sin embargo, si creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, como dice Timoteo, ¿no? Es inspirada por Dios. La palabra inspirada que habla en Timoteo es theoneustos, ¿se acuerdan? Theoneustos significa que salió de la profundidad de Dios, fue exhalada por Dios, fue respirada por Dios, salió de su profundidad, es de su mismo ser, de lo más profundo de su ser, si quisiéramos de repente encontrar algunas palabras que puedan llevarnos a entender un poco más, ¿no? Pero su palabra sale de él. Si creemos que es inspirada por Dios, por lo tanto es perfecta, es suficiente, está completa, ¿ok? Entonces debemos aceptar esta doctrina con la misma convicción que aceptamos otras. En Génesis 18:25 nos muestra que Dios, ¿qué es? Él es el juez de toda la tierra. Leamos juntos lo que dice, por favor. Lejos de ti el hacer tal, ¿no? Dice Abraham a Dios. Retrocedamos un poco, por favor, y veamos al versículo 23, ¿sí? Porque aquí va a ser destruida Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero miren ustedes el versículo 23. Dios había dicho que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Y en el versículo 23 se le acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Dios sabía que no hay justo ni a un uno, pero le da la oportunidad ahí, ¿no? A Abraham. Algunos piensan, no, acá Abraham está luchándole la bendición a Dios, ¿no? No, Dios sabe que no hay ni un justo, pero está ahí dándole como que oportunidad. Ok, está bien. Es como más o menos Augusto Ferrando, ¿se acuerdan ustedes cuando decían 1.000.000 de intis al que me traiga un elefante metido en una cajita de fósforo, ¿no? ¿Se acuerdan? Imposible, ¿no? Imposible, ¿no? Y entonces acá de Abraham le dice, quizá haya 50 justos. Es que Abraham está pensando que no entiende que no hay justo ni a un uno, ¿no? ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Escuche, ahí viene el 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Acá el asunto es que muchos se centran en las palabras de Abraham, ¿no? O sea que Abraham le está reprendiendo a Dios, o sea, Dios no es justo. Dios, no te olvides, tú eres justo. No vayas a destruir al justo con el impío, tú no debes hacer eso, tú eres Dios. Y como que Dios, verdad, no, gracias Abraham por recordarme. Pregunta, ¿hay justo alguno? Y es cierto, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas, dice. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo justo, es que lo justo es que cada ser humano debe morir aplastado por la ira de Dios. Y lo justo es que Jesucristo, su Hijo, no muera en lugar de nosotros, ¿no? Que no lleve nuestros pecados.
Pero al final Dios hizo eso, ¿no? Él tomó nuestro lugar, dice la Escritura. Él es el juez de toda la tierra, ¿no? Y Dios castigará al impío de acuerdo con sus deudas. Esa es la realidad. De acuerdo con sus pecados. Muy bien, iniciaremos nuestro estudio con el que es posiblemente el más grande y fundamental de todos los juicios. La separación o alejamiento de Dios. Tal vez muchos estén temerosos del infierno, de las llamas y todo ello. Pero ¿saben? Lo peor que puede ocurrir no necesariamente es que se estén quemando en el infierno para siempre. Como que cuando meten al pollo al horno aquí y el pollo está ahí dorándose, ¿no? Cocinándose y termina bien jugosito, ¿no? Pero eso va a ocurrir por toda la eternidad. ¡Ay, qué dolor para el pollo! Felizmente que está muerto, ¿no? No, lo más terrible es la separación y el alejamiento de Dios. Porque Cristo es lo que dijo, ¿no? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Vean ustedes, la Trinidad en toda la eternidad pasada estuvo en un compañerismo y está en un compañerismo hermoso, perfecto, de comunión, de armonía, de amor correspondido, por así decirlo, ¿no? Un amor entre sí perfecto, una comunión perfecta, satisfacción plena, una comunión maravillosa. Y lo que ocurre en la cruz es que Cristo es abandonado por Dios. ¿Tú quieres ver qué tan terrible es el pecado? No, sí, Cristo murió en la cruz. No, es que no sabes quién murió en la cruz. El Padre requirió la muerte de su mismo Hijo por solo un pecado, un chiquitito, así sea uno chiquitito. Piensa tú el pecado más grave que pueda haber en el planeta, que se te puede imaginar. Y ahora piensa con tan solamente, sale acá, como un enojamiento, el enojarte tan solamente. Ni siquiera eso. El que tu corazón bombee en estos, pase un segundo bombeando, pero que no sea para la gloria de Dios. Que tu mente, un segundo de tus pensamientos, un milisegundo de tus pensamientos, no estén enfocados en querer darle la gloria a Dios. Y eso ocurre millones y millones y millones de segundos en nuestras vidas. No vivimos así. Cuando hemos venido acá para nuestra clase, en medio de caminar, en medio de avanzar, en medio de estar con nuestros vehículos, ¿acaso seguramente, ay Señor, para la gloria de tu nombre, como Cristo lo hizo a la perfección? No estamos viviendo así. Vivimos en pecado. Esa es la realidad. Y Dios castigó a su Hijo en la cruz por nuestros pecados. Veamos, por favor, las implicaciones de la separación entre el pecador y Dios. Sigamos, por favor. Así como la muerte física es la separación entre el alma y el cuerpo, la muerte espiritual es la separación entre nuestra alma y Dios. Esa es la muerte espiritual. Por eso es que cada ser humano nace espiritualmente muerto, o sea, separado de Dios. Cuando tu alma se separa de tu cuerpo o tu espíritu se separa de tu cuerpo, alma y espíritu, recuerden, es lo mismo, en la Biblia son usados de manera sinónimas, intercambiables. No tenemos cuerpo, alma y espíritu, ya hemos explicado eso, sino es alma, cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces, cuando nuestro cuerpo es separado de nuestra alma, lo que ocurre es muerte, ¿no? Biológica. Pero la muerte espiritual es la separación entre nuestra alma y Dios. Digamos, Dios es moralmente perfecto. Y también hemos aprendido ya que Dios está separado de todo mal. La santidad de Dios implica eso, que Dios está separado de todo mal. Bueno, implica también, ¿no? Porque no solamente es eso. Dios trasciende a su creación, Dios trasciende la corrupción moral de su creación. Él no se parece a nada de lo que a ti se te pueda imaginar en términos de imagen, aunque también sí es como nosotros, porque nos ha dado su imagen y semejanza, es decir, su personalidad, ¿no? Su persona, el ser personales, ser seres personales, ¿no?
Pero Dios es completamente perfecto y separado de todo mal. Es imposible para Él deleitarse en el pecado o unirse en comunión con aquellos que practican la injusticia. ¿Sí? Dios, si es santo, Él no se va a deleitar con nadie en pecado, ni tampoco va a unirse en comunión con la injusticia. Sigamos. Por lo tanto, la corrupción moral del hombre y su injusticia se levantan como un muro entre él y Dios y hacen de la comunión con Dios algo completamente imposible. Dios no puede tener comunión con el hombre debido a su pecado. Se ha levantado una barrera irrompible, humanamente hablando. Ni ángeles, ni ningún ángel santo, ni nadie puede corregir esa separación entre Dios y el hombre. Como les dije, para nosotros de repente no es tan complicado este asunto. O sea, pensamos, ¿no? O sea, tanto ya Dios así, ¿no? Es que no vemos, como les dije, no vemos el pecado como Dios lo ve. No vemos. Mi mamá a veces nosotros decimos, ¿no? Ay, está exagerando en algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, después que se lava la ropa, ¿no? Revisa. Esto falta, dice, el cuello falta. Bye. Y nosotros estamos observando, ¿no? Después que se ha limpiado, ya pasa, ¿no? No, esto falta. ¿No? Va a ver la cocina, va a ver los platos lavados, pasa las cucharas, ¿no? Medio grasosito. Tú le tocas y de repente, y está bien, pero qué exagerada a veces decimos, ¿no? Ay, es que, bueno, ella se acostumbró así, ¿no? En su casa a ella le gusta estar así, ¿no? En la limpieza y todo ello. Pero una vez publicó Cristian una imagen que me hizo recordar lo que me ocurrió también a mí, lo que le ocurre a todo aquel que estudia microbiología, parasitología. Si alguien ha llevado ese curso, seguramente ya vas a llegar. Y le digo esto a yo y a veces, ¿no? Ya vas a llegar a eso y ahí sí vas a estar queriendo agarrar todo con guantes. Pero cuando tú estudias microbiología, parasitología, tú comienzas a observar a los microbios, pues, ¿no? A los organismos así diminutos con el microscopio. En una pequeña gotita de agua limpia, tú puedes encontrar todo un mundo de bacterias que te pueden hasta infectar. Todo un mundo. Ellos saben que siempre en la casa yo estoy lavándome la mano. Cualquier cosa que hago, ¿no? Me lavo la mano. Me lavo y les digo, lávense la mano, lávense la mano. Y al principio ellos, pues no, pequeños, pues, ¿no? 10 años, Yoshua 3, 4, 5, 6 años. Yoshua, ¿te has lavado la mano? Después de jugar de frente a la mesa. Yoshua, ¿te has lavado la mano? Lávense la mano, lávense la mano. Pues, venía el perro, le cariñaban y después, no, acabas de agarrar el perro, lávate la mano. ¿Por qué? Porque tú sabes una realidad que los ojos no están viendo. Pero después de haber estudiado, después de haber visto lo terrible que son esos microbios, tú tienes delicadeza de todo lo que tocas ahora, llegas antes de comer, te lavas la mano. Porque tienes cuidado que te puedes enfermar. ¿Es así o no, mi estimado Cristian? Una vez que has llevado microbiología, parasitología, has llevado esos cursos, Dios mío, tienes un cuidado especial. Los celulares y las computadoras, les cuento, son de las cosas más cochinas que nosotros podemos tener en nuestras manos. Ni siquiera, en un estudio leí, que incluso hasta el inodoro no es tan sucio como tu celular y como el teclado de tu computadora. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Ahí con nuestra galleta, con el teclado, estamos tocando todo. Pero cuando vamos al baño, sí hay no bien lavadito la mano y todo, pero llegamos luego a la computadora y estamos comiendo. En ese estudio revelaba
que el teclado de la computadora y los celulares son de las cosas más asquerosas que tenemos en nuestras manos, cargada de cantidad de microbios, de bacterias que te llevan a disentería, que te llevan a infecciones estomacales, que te llevan pues a estar en el baño ahí clamando de dolor. Como dicen criollamente, que te da la bicicleta sin freno, ¿no? Y no solamente eso, no solamente eso, porque la disentería pues se puede curar de manera mucho más sencilla ahora, ¿no? Comparado con el pasado. Pero imagínate una bacteria ahí, tifoidea, por ejemplo, paratifi, ¿no? La tifoidea, A, B, C, de repente hasta la Z te da. Es peligroso, ¿no? Los que han tenido tifoidea no pueden donar sangre, ¿sabían, no? A mí me dio justamente con Joy, cuando yo estaba estudiando zootecnia, todo yo pues chivolo, vacancito, ¿no? Estoy ordeñando vacas y se tenía sed, llevé mi taza directo a ordeñar, a tomar directo, y de ahí incluso la vaca a mi boca. Me dio tifoidea, casi muero, casi muero. No era leche hervida, pero la flora intestinal de la vaca, pues está preparada, de los terneros está preparado para eso, ¿no? Pero tu flora no, pues, está preparada para las bacterias que puedan haber ahí, incluso hasta excremento, ¿no? Pero tu flora no. Claro, cuando tú te acostumbras desde chiquito, tu flora, pues, tu flora se hace fuerte, ¿no? Pero a mí me dio tifoidea. Casi muero, literal, casi muero. Me acuerdo que mi mamá me preparó verbena, así lo exprimió, lo exprimió bastante verbena y me dio un vaso de verbena que tomé y todo. No sé si es que eso me ha hecho bien, porque también recibí tratamiento médico, ¿no? Pero casi muero a los 18 años por ahí aproximadamente. y, pero hay microorganismos ahí que una vez que tú los ves en microscopio y una vez que ves los efectos que causan, vas a tener mucho cuidado de siempre lavarte la mano. Siempre lavarte la mano. El lavado de manos es fundamental para tener un estado de salud óptimo, bueno, ¿no? Es bueno. Pero nosotros, si no vemos eso, si no sabemos eso, hay que exagerar. ¿No? Mucho más es con el pecado. Nosotros no vemos lo asqueroso que es el pecado. No vemos lo asqueroso que es una pantalla. No lo vemos, tus ojos no lo ven. Pero ¿sabes? Pero sí hay evidencia de que este teclado es más asqueroso que el mismo baño. Mucho más. Que el celular es mucho más asqueroso porque todo lo que tú agarras en todo el día está pasando atrás del celular. Te lavas la mano, pero nunca desinfectas el celular. ¿Sí o no? Incluso se van al baño con el celular. Y después de todo eso, salen, se lavan la mano, pero vuelven a agarrar el celular. Ahora, espérate. Nosotros no vemos la gravedad del asunto en temas de microbiología, de parásitos. ¿Por qué? Porque nuestra flora ya se ha hecho resistente, pues ya no nos pasa nada, ya estamos ya como que la flora se ha hecho fuerte, ¿no? Y como que no nos afecta. ¿Han visto los niños que viven una vez los llevé, ¿no? Para que más o menos vean cómo viven los niños por la Muyuna. ¿Te acuerdas? Yoshua y Adá, yo y de pequeños los llevé. Y me acuerdo que claramente una niñita estaba corriendo sucio, descalzo, en medio de una carpita que estaban viviendo, y se meten a la carpa en medio de los gallinazos y la basura y todo el hedor y todo eso, y estaban comiendo su tallarín. No les pasa absolutamente nada. A ellos decirles lavar la mano es una completa exageración, ¿sí o no? Pero ¿sabes? Eso es lo que pasa contigo y conmigo cuando hablamos de pecado. ¿Sabes qué es lo que primero viene a nuestra mente? O sea, tanto ya Dios, o sea, tan malo ya Dios, o sea, no, o sea, tan malo con el hombre. ¿Sabes por qué? Porque no vemos al pecado como lo que es, abominable, asqueroso, sucio. Nos creemos limpios. Pero el hecho de ser Dios
es que él no tiene, y ser santo implica que él no tiene comunión con la inmundicia, con el pecado. Y tú y yo, eso es lo que somos sin Cristo, pero. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Por lo tanto, la corrupción, perdón, ¿dónde estamos? Dios es moralmente perfecto y separado de todo mal. Es imposible para Dios deleitarse en el pecado o unirse en comunión con aquellos que practican la injusticia. Recuerda que están grabando. Por lo tanto, la corrupción moral del hombre y su injusticia se levantan como un muro entre él y Dios y hacen de la comunión con Dios algo imposible. Aunque este pecado sea removido, el hombre está destinado a vivir y morir fuera de la comunión con Dios y a ser cortado de la plenitud de su bendición. Podemos empezar a comprender cuán devastador es el resultado del pecado para la humanidad cuando consideramos sus implicaciones junto a las siguientes verdades acerca de Dios. Veamos algunas verdades acerca de Dios, porque eso es lo que necesitamos, ver las verdades que su palabra nos enseña acerca de Dios. ¿Sabes más o menos cuándo comenzó a cambiar las cosas de Joshua a lavarse las manos? En el jardín, cuando él tenía 5 años, le pidieron hacer un proyecto especial. ¿Y qué es lo que le ayudé a preparar? ¿Te acuerdas? Un microscopio casero, ¿no? Es simple. Una gotita de agua con un láser. Un láser que atravesaba la gotita y eso proyectado a la pared. Y en esa gotita, con esos lásercitos, ¿no? Con una gotita, con una jeringa, un poquito hacías caer la gotita de agua y ahí debe estar estable ahí, ¿no? El láser. Y el láser atraviesa la gotita y luego se proyecta hacia la pared. Y Joshua por primera vez impresionado, y me acuerdo que sus compañeros y sus profesoras quedaron impresionadas al ver cómo es que había amebas, había microorganismos moviéndose en una gotita de agua. Limpiecita la gotita de agua y canó todo un mundo. Entonces Joshua vio eso. Eso es lo que hay dentro, le dijo. Y ahí comenzó a aprender a lavarse la mano, ¿no? Es necesario conocer para poder nosotros reaccionar ante la realidad, ¿no? Muy bien, veamos lo que dice nuestro material, ¿sí? Primero, Dios es el autor de toda vida, tanto física como espiritual. Esa es la verdad. Estar alejado de Dios, por lo tanto, es estar alejado de la vida misma. Dios creó la vida biológica, pero también Dios es el que creó la vida espiritual, ¿no? Así que si nos alejamos de Dios, eso es estar alejado de la misma vida. Número 2. Dios es la fuente de todo conocimiento y luz. Estar alejado de Dios, por lo tanto, es estar entregado a la ignorancia y la oscuridad. Número 3. Dios es la fuente infinita de gloria, la fuente infinita de valor y la fuente infinita de asombro. Ustedes se acuerdan, yo creo que a los varones más nos ha emocionado, y de repente supongo a los que les gusta el fútbol, como Priscila, como Elsie, ¿no? El partido de Francia con Argentina, creo que fue de los mejores, uno de los mejores en toda la historia de los mundiales, ¿no? Por las emociones y creo que ese partido es de los más vistos, a pesar de haber sido recién el último, de los más vistos en toda la historia. Increíble las emociones y cómo la gente ha quedado impresionada por todo lo que ocurrió ahí, ¿no? Aunque la estrella fue Messi, hay que recordar que aunque no nos gusta, Mbappé, Dios mío, se portó como un digno rival, ¿no? Mbappé, que a mí no me cae, de verdad. Pero de verdad era una máquina ese hombre. Una máquina era, de verdad. Argentina ganó con corazón, porque Francia tenía para darle, ¿no? Pero Mbappé era una máquina, de verdad, una máquina.
se portó a la altura. Pero entonces, de eso volvemos y quedamos asombrados por ese partido, ¿no? Pero, ¿sabes? Podemos asombrarnos de las cosas que ocurren aquí debajo del sol. Pero el verdadero asombro es, la fuente del verdadero asombro es Dios, no lo que ocurre aquí debajo del sol. Él es la fuente infinita de gloria, Él es la fuente infinita de valor, la fuente infinita de asombro. Así que estar alejado de Dios, por lo tanto, es estar unido a todo lo que es bajo, a todo lo que es indigno, a todo lo que es mundano, a todo lo que no tiene valor, pues. Sigamos. 4. Dios es el estándar de todo lo que es recto y bueno. ¿Sabes por qué cuestionamos a Dios y decimos todavía, ay, pero tanto ya Dios? Porque nosotros somos el estándar. Nos hemos hecho el estándar, la vara de medir, el canon, por así decirlo. Y Dios es el estándar de todo lo que es recto y Dios es el estándar de todo lo que es bueno. Así que estar alejado de Dios, por lo tanto, es ser entregado a todo lo que es injusto, a todo lo que es pervertido y todo lo que es malvado, porque Él es recto, bueno, justo, y Él es la fuente de ello y el estándar de ello. Alejarse de Dios implica entonces estar entregado a todo lo injusto. Ahora, hay personas que te dicen, pero yo no hago nada malo, o sea, yo no voy a la iglesia porque, pero ¿acaso le hago mal a nadie? Yo soy bueno. Estar alejado de la comunión con Dios es estar alejado de su rectitud. Y eso nos constituye automáticamente en injustos. Nos constituye en seres pervertidos y malvados. El asunto es que no lo vemos así. Sigamos. Dios es la razón para la existencia del hombre. Como yo les decía en muchas clases, ¿no? La razón por la cual nosotros existimos no es para tener familia, hijos, negocios, aunque esas cosas son maravillosas y las tenemos y las disfrutamos, y el Señor nos la permite disfrutar. Pero la razón por la cual existimos no es para entregarnos a nuestros placeres y a nuestros deseos y a nuestros sueños, sino que la razón de nuestra existencia es vivir para la gloria de Dios. Por lo tanto, estar alejado de Dios es estar alejado del verdadero propósito, del verdadero significado, y ser entregado a la futilidad y desesperanza, a lo inservible, a lo que es vano. Tú puedes encontrar a alguien, tal vez, que puede entregarse al Señor con todo su corazón y entregar su vida por completo para la gloria de Dios y no disfrutar de las cosas que el hombre valora, y esa persona es de las personas más ricas que puedan existir, pero no vemos así. Había una historia que leí hace mucho tiempo, creo que cuando yo tenía 19 años, por ahí, o 17 años. Un folletito era, el hombre más rico del valle era, lo voy a buscar, ahora que se me vino a la mente. El hombre más rico del valle. Este hombre, habían dos, la historia se centra en dos personas. Una de ellas es un dueño de hacendado, creo, de tierras, ¿no? Muy rico, muy poderoso, y tenía un trabajador. El trabajador era completamente pobre, prácticamente su siervo de él, ¿no? Pero cuando se comienza a comparar las vidas, este hombre que no tenía nada y que trabajaba de mañana hasta la tarde para este hombre poderoso, para este hombre rico, este hombre vivía feliz, contento, gozoso, adoraba a Dios, vivía agradecido, mientras que el otro que lo tenía todo vivía en la más profunda desesperación, ¿no? Y entonces un día conversan y él le habla de Cristo, le habla de su fe, y al poco tiempo muere. Y la historia concluye, creo, este hombre rico diciendo que acaba de morir el hombre más rico del valle. Y no era él, sino era el que
ante los ojos de los hombres el más pobre, pero espiritualmente el más rico. Es que cuando nosotros no nos entregamos para el propósito de vivir, para la gloria de Dios, estamos entregados por completo a la vanidad, por completo a lo inservible. Pero no lo vemos así porque tal vez la eternidad es algo que tal vez todavía en nuestros corazones se nos está comenzando recién a construir. El juicio de Dios es algo que de repente en nuestra mente no la tenemos tan clara. No la tenemos tan clara. Muy bien, número 1. Habiendo considerado la bendición de Dios y las implicaciones negativas de estar separados de Él, escribe tus reflexiones. ¿Cuáles son los beneficios que brinda la cercanía a Dios y cuáles son las consecuencias de estar separado de Él? A ver, ¿cuáles son los beneficios que brinda la cercanía a Dios? ¿Y cuáles son las consecuencias? Recuerden lo que Jesús dijo, ¿no? Y esta es la vida eterna. Pregunta, a ver, Chanita, ¿cuándo es que Dios te dará la vida eterna? ¿Cuándo comienza la vida eterna? Cuando crees en Cristo. Ahí comienza la vida eterna. O sea, no solo es un espacio de tiempo infinito, es conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Ahí comienza la vida eterna. Y en ese sentido, usted y yo estamos comenzando, ya hemos comenzado a tener vida eterna. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios entonces que brinda la cercanía a Dios? Tener vida verdadera, ¿no? Enfocado en Él, hay vida verdadera. Enfocado en Él, viviendo para Él, hay conocimiento verdadero. Yo no te estoy diciendo que vas a descubrir pues los misterios más profundos de la ciencia. Lo que te estoy diciendo es que al Cristo, al decir que Él es la verdad y la vida, la verdad, la fuente del conocimiento, es que el conocimiento que Él da es conocimiento para vida eterna. Es conocimiento que salva. El que tú no conozcas cuál es la aceleración de la gravedad no te va a cambiar a ti tu estado eterno. El que tú hayas llegado a mapear por completo el genoma humano no te va a cambiar a ti el estado eterno. Así que el verdadero conocimiento es Dios, en el sentido que es un conocimiento salvífico. Y cuanto más lo conoces, entiendes la realidad de todas las cosas. Y claro que un día conoceremos como Él todas las cosas, incluso las cosas más profundas de la ciencia, supongo, ¿no? Usted puede continuar, por favor, se lo dejo para que pueda meditar en casa, en su devocional lo pueda escribir, ¿sí? Muy bien. Evidencia bíblica de la separación entre el pecador y Dios. Veamos, por favor, porque como yo les dije, las personas no consideran esta realidad, lo que enseñan las escrituras respecto a la separación de Dios con el pecador, no lo consideran. Piensan de repente que solamente es algo alegórico o a veces una mala interpretación. Pero a ver, veamos qué dice las escrituras, ¿sí? Habiendo considerado varias de las implicaciones necesarias de estar separado de Dios, ahora veremos específicamente lo que las escrituras enseñan acerca de este aspecto del juicio de Dios hacia el pecador. Génesis 2:16, por favor. Génesis 2:16. Nos vamos a los orígenes. Un texto conocido, ¿no? Cuando Dios pone al hombre en el huerto y luego le dice, desde el 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén
para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pregunta, ¿cuál sería el castigo si Adán desobedecía el mandamiento de Dios? Muerte. Pero usted se da cuenta que cuando Adán y Eva comen, automáticamente no mueren. Eso, la muerte espiritual, ¿no? Aunque también debieron haber, la paga del pecado es muerte y por eso es que el hombre muere, tú y yo vamos a morir justamente. La paga del pecado es muerte, todavía vamos a pagar esas consecuencias. Pero Él ha prometido resurrección, ¿no? Y vida eterna. Pero una simple restricción, esto no. El hombre tenía, como habíamos visto en el discipulado 1, el hombre tenía libertad total prácticamente. Total. Solo estaba prohibido de una sola cosa. Y era Dios diciéndole, ¿sabes qué? Aunque te doy la administración de todo lo que he creado, déjame decirte que este no significa que yo soy todavía Dios, tú no. Como cuando Chana nos dice, pastor, entren y usen el local y todo eso. Pero tú sabes que no podemos, aunque tenemos libertad de usarlo, tú sabes que no podemos cambiar el color, tú sabes que no podemos sacar ¿Qué nos dice cuando Chana nos dice, usen todo menos no me entren al fondo, la sección de la cocina? ¿Qué está diciendo Chana con David? Somos los dueños. Ustedes tienen libertad, pero somos los dueños, no se olviden. Eso es lo que Dios está diciendo acá, ¿no? A Adán y a Adán específicamente. ¿Cuál sería el alcance de este castigo? Sería la muerte. ¿No es así? Nota. El castigo por el pecado de Adán, ¿qué sería? La muerte. Esta muerte no solo sería física, sino también sería espiritual y relacional. Es decir, Dios se alejaría del hombre. Es decir, ya no habría una comunión con él. Relacionalmente, Adán sería alejado de Dios y de la vida que encuentra su fuente a él. Y entonces, cuando Adán es alejado de Dios, ahora Adán comienza a ser susceptible a todo tipo de actos pecaminosos. Y comienza a sentir vergüenza, y comienza a encontrar frustraciones, ¿no? Comienza a encontrar decepciones. El agradecimiento es algo que ya no está en el corazón de Adán. Ahora es Dios quien tiene que poner ello. En el huerto, Dios era la fuente de ellos y tenían comunión con Dios de tal manera que ellos podían ver la realidad y vivir para la gloria de Dios. El hombre fue creado recto y justo en el huerto, no se olviden. No se olviden eso, fue creado recto y justo. Él veía la realidad espiritual y él tenía el albedrío para poder seguir obedeciendo a Dios. Pero en medio de ese albedrío, el hombre escogió desobedecer a Dios. Relacionalmente, Adán sería alejado de Dios y de la vida que encuentra su fuente en él. Todos los males que Adán experimentaría son resultado directo de esta ruptura de la comunión. ¿Se acuerdan lo que yo les dije la semana pasada y en otras clases? Que Dios, a pesar de que es un Dios vengador, un Dios que descarga su juicio, que descargará su juicio, todavía Dios no ha descargado su juicio, su enojo sobre nadie excepto Cristo. Él es un Dios lento para la ira. Hasta ahora ni siquiera Satanás ha recibido el castigo total, absoluto, el peso de la furia de Dios, no la ha recibido todavía. Ningún ser humano lo ha hecho. Sodoma y Gomorra, como les dije, eran solamente simples muestritas pequeñas. Ningún ser humano lo ha hecho. Ni Adán.
Pero miren ustedes, el hecho de que el ser humano avance sin Dios comienza a reflejar un corazón solitario, depresivo, deprimido, angustiado, insatisfecho, de tal manera que hasta muchos buscan el suicidio, ¿no? Muchos no le tienen miedo de repente a enfermedades, le tienen miedo a sus estados emocionales, donde se convierte en una lucha tan terrible como que prefieren la muerte porque no se puede lidiar con esos estados emocionales, con la soledad, la frustración, ¿no? La insatisfacción. Antes era raro tener psicólogo, ahora dicen que es completamente normal. Eso. Cada vez está avanzando esto de la psicología. Incluso me acuerdo que a mi hermana conversé con... ustedes saben que yo no estoy de acuerdo con la psicología, ¿no? Bueno, las escrituras no validan a la psicología. Aunque hay pastores psicólogos, ese pastor tiene que eh, tomar la autoridad como autoridad máxima las escrituras, no los pensamientos, los pensamientos de, de los hombres, de los padres, de la psicología, ¿no? Porque la psicología tiene una autoridad, ¿no es así? Y tiene una manera, las escrituras, en la psicología el hombre es inocente, las escrituras dicen y Dios dice que el hombre es culpable, ¿a quién le vas a creer? ¿Qué ruta tomes? De acuerdo a la ruta que tú tomes, vas a validar, ¿no? Si tú crees que el hombre es el inocente, ¿no? Entonces la psicología va a calzar contigo, ¿no? Pero y vas a tomar a los postulados psicológicos, los vas a tomar como autoridad. Pero si tú crees que lo que la Biblia dice, que el hombre no es inocente, sino culpable, entonces estás tomando a Dios como autoridad. ¿A quién tomas? Es el problema de como autoridad, es el problema de los psicólogos cristianos, ¿no? Pero me acuerdo que una prima de mi hermana dijo, pues psicóloga, entonces yo me acerco con ella, yo estaba completamente por la manera en cómo le estaba hablando, guiando en sus momentos de dificultad de mi hermana. Y entonces me presenta y mi hermana que estaba un poco desvariando, él no cree en psicólogos, le dice, ¿no? Mi hermana. Mi hermana estaba mal, pues, ¿no? Completamente. Ustedes saben lo que pasó con ella, ¿no? Entonces, y ella me dice, pero yo soy psicóloga y hasta yo necesito psicólogo, eso no es malo, me dice. Conversé con ella, le dije mis puntos de vista y bueno, ¿no? Pero sí, hasta yo voy al psicólogo. Y yo me ponía a pensar, pero tú eres psicóloga, ¿no? Y ella te necesitaba psicólogo. Y lo que dice Teo, todos en este tiempo necesitan psicólogos. Es que, es que mírense cómo está caminando el hombre. Requieren ello porque el corazón está mal, completamente mal. Y eso es evidencia de caminar sin Dios, hermano. Claro. Y miren, aunque Dios no ha descargado su furia total sobre la humanidad, sobre el hombre, eso lo hará al final de los tiempos. Por eso, si alguien dice, qué cruel es Dios, espérate, Dios todavía no ha descargado su furia. Más bien en este tiempo, para este tiempo todavía los brazos de Dios a través de Cristo muriendo en la cruz están ahí a disposición de nosotros, a disposición del pecador. Eso es lo impresionante. Es un Dios de misericordia. Pero hemos aprendido que un día descargará su juicio total. Pero entre tanto, hay consecuencias, hay reflejos de la lejanía de Dios. Y ese es el hombre. Todos sus males, imagínate todos los males, no estoy hablando solamente de la enfermedad. Todos los males que le aquejan al hombre, que lo llevan a no ser feliz, a no estar satisfecho, son producto de la lejanía de Dios. Todos los males que Adán experimentaría son resultado directo de esta ruptura de la comunión con Dios. Es la realidad. Es la realidad. Número 2. Génesis 3:24. Génesis 3:24.
¿Lo tienen? Otro texto bien conocido. Escuchen. Dice lo siguiente. Desde el 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén al hombre, ¿no? Para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aunque tú estás viendo que Dios enojado expulsa a Dios de la comunión de su presencia, déjame decirte que cuando Dios saca al hombre del huerto del Edén, Dios está bendiciendo al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre pudo haber vivido en ese estado para siempre, sin comunión con Dios. Y Dios justo lo expulsa de su comunión, pero no lo expulsa sin esperanza, ¿no? Ya había maldecido a la serpiente, ya había anunciado al Salvador, a Jesucristo. No se olviden de eso, ¿no? Pero Génesis 3:24 se ilustra poderosamente la separación inicial entre Dios y el hombre. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Describe este evento y explica cómo aplica para todos los hombres. Cuando el hombre peca, Dios actúa con su justicia, ¿no? El hombre espiritualmente muere y es apartado de la comunión con Dios. Ahora el hombre comienza a experimentar todos los males, producto de la lejanía de Dios. ¿Por qué el creyente es feliz, hermano? ¿Saben por qué el creyente es feliz? Yo espero que tú lo estés siendo y estés disfrutando más y más de esa felicidad. Porque el creyente, en primer lugar, no está buscando la felicidad. El creyente busca conocer mucho más a Dios, conocer mucho más a Cristo, ¿no es así? Y como consecuencia de ello, el corazón vive mucho más estable, porque está volviendo a su fuente principal, ¿no? Pero aquí el hombre se separa de Dios y el hombre comienza a experimentar todo tipo de malos. Dios los saca del huerto. Veamos la nota. La palabra echó se traduce del verbo hebreo garash, que significa llevar fuera, arrojar o expulsar. En su santidad, rectitud y justicia, Dios actuó con juicio sobre el hombre. Recuerden, este juicio no es el juicio total, ¿no? Porque el juicio total sería condenado para siempre y de una vez ejecutado su condena, ¿no? Pero no ocurrió eso. Al mismo tiempo, impedir que el hombre viviera por siempre en este estado caído y miserable fue un acto de divina misericordia. Al expulsarlo de su comunión, al expulsarlo del huerto, Dios estaba impidiendo que el hombre viva eternamente en su pecado, porque incluso dice, no vaya a ser que coma del árbol de la vida y viva para siempre en un estado de separación con Dios. ¿Sí? Y Jehová Dios dijo, ¿no? He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el mal y el bien. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Un acto de misericordia, el de Dios, el de coger al hombre y sacarlo de la comunión con él. Número 3. En su santidad, Dios no puede ser neutral hacia el pecado y aquellos que lo practican. Yo les dije, ¿no? ¿Qué pasa si un juez en la ciudad se la da de buenito y comienza a no juzgar a los culpables? ¿Qué dirías tú de él? ¿Qué dirías, Elsie? No es justo. Dios no va a recibir tal acusación. Dios es justo. En su santidad, Dios no puede ser neutral hacia el pecado y aquellos que lo practican, ¿no? Más bien, Él debe odiar el pecado y apartarse de esta
como una abominación, y lo hemos aprendido, ¿no? ¿Qué nos enseña Habacuc 1:13? Habacuc 1:13. Dice, muy limpio eres de ojo, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío? Y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Escuchen, ¿ah? Habacuc dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc está teniendo un entendimiento aquí, está siendo sincero en su entendimiento todavía limitado acerca de Dios, ¿no? Le está reclamando a Dios por qué el injusto está prevaleciendo y por qué el justo está más bien sucumbiendo, está siendo atormentado. Espérate. Todavía no entiende tampoco Habacuc, porque no hay justo ni uno. No hay ser humano en la tierra que sufra y no lo merezca, ¿no? Esa es la verdad. Pero hay una parte que dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Ese es nuestro Dios. Él no puede ver el agravio, él no puede tener comunión con el pecado, con la inmundicia. ¿Sí? Esa es la verdad. Sigamos. 4. Las escrituras nos enseñan no solo que el pecado es repugnante para Dios, sino también que resulta en una comunión rota entre Dios y el pecador. Veamos Proverbios 15:29. Proverbios 15. Si quieren apagar los ventiladores, pueden hacerlo, ¿eh? Si desean. O está bien ahí. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Proverbios 15:29. Dice el texto. Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Entonces no oye la oración de nadie. Espérate, porque en Cristo hemos sido, entonces solamente oye la oración de los que son suyos, justificados. O sea, para orar es fundamental que seas creyente. ¿Así? Sí. Porque la oración de los impíos es abominación. Es abominación a Jehová. A ver, veamos Proverbios 15:8, por favor. ¿Lo tienen? El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Ah, increíble, ¿no? El sacrificio de los impíos. Usted sabe que el hebreo dice una cosa de la misma manera, de varias maneras diferentes, ¿no? Acá el sacrificio puede ser incluso la oración misma. La oración de los impíos, Dios tampoco las acepta. Y eso va de acuerdo al 15:29 que acabamos de leer. Jehová está lejos de los impíos. Es decir, pero oye la oración de los justos. Significa que de los injustos o de los incrédulos no la oye. ¿Y qué es abominación? Isaías 59, por favor. Isaías 59.
El 1 y el 2 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división en vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Miren, vuestras iniquidades o nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. Y nuestros pecados, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué Dios no oye? Por el pecado. Pero ¿sabes? Él sí quiere oír al pecador. No, él sí. Él sí quiere oír al pecador. Pero antes tiene que ocurrir algo. Debe ser lavado, justificado, vuelto a comunión con Él y ser declarado justo. Y eso es arrepentimiento, ¿no? Y entonces Dios escucha la oración de los suyos. Hermano, si tú eres creyente, nunca se te ocurra pensar que Dios no te escucha. Nunca. Nunca. Pero nosotros tenemos a veces esa, ay, me estará escuchando. Hermanos, vean esta realidad. Ha entregado a su Hijo para restituirnos a comunión con Él. Y Pablo dice, ¿cómo no nos dará en Cristo ahora todas las cosas? Si cuando antes éramos enemigos entregó a Cristo, su Hijo, por nosotros, ¿cómo no te dará ahora en Cristo todas las cosas? Si antes, cuando eras enemigo, te salvó, te amó, ahora siendo su Hijo, ¿no te va a escuchar? Si Jarvis fuera, Jarvis como papá, a veces es alguien que no escucha, ¿no? ¿Me están hablando? Sí, digo, ¿no? Como una vez con Joy, ¿no? Joy o Yada creo fue. Pa, ¿me queda? Dice, yo estaba concentrado, ¿no? En la computadora. ¿Qué tal me queda? Viene con su cerquillo. ¿Me queda así sin cerquillo? Me dice, así. Y yo le miro. Ajá, sí. Sí. Al rato viene, se habían pasado tijera, hermano. Y quedó horrible. Tú has sido, ¿no? Y yo veo y reacciono. ¿Qué has hecho, Leo? Tú me has dicho. Y yo fui el culpable. Lita y Adá y ella. Pero tú y yo hemos escuchado. Tú le has dicho que sí. Tú... No, yo no estaba escuchando. Automático fue. Malogró su pelo esa vez yo. Pero Dios no es así. Dios sí te escucha. No dudes de eso, por favor. Nota, la separación entre Dios y el pecador no es el resultado de alguna falla moral en el carácter de Dios o de una falta en su poder. No, no es así. Es el pecado. Por eso te dije, el pecado es lo más asqueroso que pueda haber para Dios y el pecador. Su santidad implica que Él aborrezca al pecado y al pecador. Implica eso. Esta separación es el resultado directo de las deficiencias del hombre, su corrupción moral y obstinado pecado. Esa es la realidad. Sigamos, por favor. 5. En el libro de Efesios encontramos varios textos que describen la gran separación que existió entre los paganos gentiles y el único Dios verdadero. Estos pasajes también sirven para ilustrar la gran separación que existe entre Dios y cualquier pecador, cualquier judío o cualquier gentil. ¿Cómo se describen los pecadores en las siguientes escrituras? ¿Cómo es? Efesios 2:12. ¿Qué sería ahí? Vamos, fácil. Eso. ¿Cómo se conoce a los pecadores? ¿Cómo se les conoce a los pecadores? Versículo 12, ¿qué dice? Leamos juntos. En aquel tiempo estabais
sin Cristo. ¿Sabes? No importa cómo vas a morir. A la Biblia poco le importa cómo mueras. Si mueras en estado de vejez, si mueres en estado de vejez, adormecido y feliz, gozoso, y todavía te despides de todo el mundo, ¿no? Chao, hijitos, nietos, los amo a todos. O si mueres de joven o de viejo en la peor de las enfermedades o el peor de los accidentes, o triturado o aplastado, devorado por un león vivo. No, las escrituras poco le importa cómo mueres. Lo que importa es si mueres en Cristo o mueres sin Cristo. Eso es lo que importa en la vida. O mueres en Cristo o mueres fuera de Cristo. Eso es lo que importa. Y aquí a los pecadores se les llama que están sin Cristo. Esa es la peor de las desgracias. Por eso es que entonces cuando miramos la parábola, la historia de Lázaro y el rico, ¿se acuerdan? Nosotros ante nuestros ojos vemos a Lázaro como miserable y vemos al rico como que lleno de esplendor, de pompa. Pero no, hermanos. La realidad es que era el pobre, era el mendigo, era el miserable ante los ojos de los hombres, el verdadero afortunado, porque tenía comunión con Dios. La comunión con Dios es lo más importante. Entonces comienza a observar a tu familia. De repente, ¿alguna vez has considerado a alguien como enemigo? Hermano, si tú puedes ver este estado espiritual del ser humano, de que está sin Cristo, a nadie consideraríamos enemigos. Y si nos han hecho algo, somos capaces de hasta perdonarlo. Porque estar sin Cristo es lo peor que puede ocurrir. Así se le conoce a los pecadores, sin Cristo. ¿Qué más? Digamos, 2:12, ¿qué dice? Ajá. Alejados de la ciudadanía de Israel, el Israel espiritual, ese es otro, ¿eh? Alejados de la ciudadanía de Israel, del verbo griego apallotrio, que también puede ser traducido como alienar o alejar. La palabra ciudadanía también puede traducirse como comunidad, es decir, nos hemos alejado de su comunidad, nos hemos alejado de su pueblo, hemos estado lejos de su pueblo. Pero espérate, lo otro es que somos ahora su pueblo, ¿no? Aquellos que duro quieren la visa norteamericana, ¿no? Y no solamente la visa, sino la nacionalidad, ¿sí o no? Ser norteamericano implica que todo país del mundo se te abre, viajas como si nada. Mientras que el peruano, recién hace poco nomás, podemos circular toda Latinoamérica e ir a Europa, ¿no? Solo con pasaporte, ¿no? A Francia. Pero a Holanda no. ¿O sí? ¿También? Ah, ok. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, a toda Europa, a una parte de la Comunidad Europea, ¿no? Se puede ir solamente con pasaporte nada más. Eso es porque el Perú económicamente pues ha surgido, porque por la época de los 90 no estaba abierta Europa para el Perú, ¿no? No estaba abierto. En el tiempo en el que hubo un éxodo de peruanos al extranjero, ¿se acuerdan? Incluso hasta peruanos se fueron a Venezuela. Yo tengo familia que se ha ido a Venezuela a vivir en la época de los 90, casi 2000, por ahí, ¿no? Por ahí. Y de ahí retornaron porque Venezuela se fue abajo, ¿no? Pero somos ciudadanos del Israel espiritual, del pueblo de Dios, ¿no? A eso es. Pero estamos alejados, dice. Sigue diciendo, ¿qué más? 2:12. Ajenos a los pactos de la promesa.
varias maneras de llamar al pecador, ¿no? Ajenos a los pactos de la promesa. Es que en Cristo se nos ha prometido vida eterna, hijos de Dios, ser de su pueblo, sellados para siempre. Estábamos ajenos a eso. De la palabra griega xenos, ¿no? Que también puede ser traducida como extranjero. Y 2:12, ¿qué dice? Sin, hermanos, eso es el incrédulo. Hasta que viene a Cristo. ¿Ve? Necesitamos seguir observando estas realidades, hermanos. Porque ahora, míralo por el otro lado, estamos en Cristo. Somos ciudadanos de su pueblo. Somos participantes de su pacto. Y ahora tenemos esperanza, ¿no? Y lo último, o bueno, lo antepenúltimo, 2:12, sin Dios. ¿Cuántas maneras de llamarle al incrédulo? Sin Dios en el mundo. El hombre no tiene esperanza separado del Dios de las Escrituras, y la promesa de reconciliación y vida eterna a través de la obra expiatoria de Jesucristo. Eso es lo que Él nos ha prometido en Cristo. Pero fuera de Cristo estamos lejos, el hombre está lejos, separado de Dios, separado de la vida eterna, separado de la vida a través de la obra de Cristo. F. ¿Qué más? 2:19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No solamente has sido salvado, que ya sería mucho. Eres miembro de su familia, dice. Hermanos, ¿pueden ver esa hermosa realidad? Hijos de Dios. ¿Ya murió? ¿Se cortó o va a cortar? Espérate, ahorita ya terminamos. O si no, córtalo nomás y continuamos con él. Acá está el video, el audio, y lo pegas, una foto nomás. ¿Qué más dice? 2:19, extranjeros y advenedizos. La palabra extranjeros viene de la palabra griega xenos. La palabra advenedizos viene de la palabra griega paroikos, ¿no? De para, que es al lado, y oikos, casa, ¿no? O sea, fuera de casa, ¿no? Se refiere a alguien que está fuera, un extraño. Pero ahora no somos extraños, ¿ve? Y el 4:18, ¿qué dice? Efesios 4:18. Dice lo siguiente: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Del verbo griego apallotrio, que también puede ser traducido como alienar o alejar. Estamos lejos de la vida de Dios. Si se dan cuenta, eso es el incrédulo. El incrédulo está alejado de la vida de Dios, alejado de la vida con Dios, alejado de la comunión con Dios. Y ese es el estado en el el estado eterno en el que se mantendrá si no viene y observa la misericordia y la gloria de Dios en Cristo. Salmos 1:6. Salmos 1:6. Dice lo siguiente: este es un salmo conocido, ¿no? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Como dice, hay un chiste, ¿no? ¿De dónde viene el apellido Pérez? Dice. Es que cuando Dios le dijo, dice a Adán, ¿no? Adán dice su apellido era Pérez, ¿no? Porque dice cuando le dijo, ¿no?
El día que comas de este fruto, perecerás, dice. Y ahí quedó ya. Ese chiste es Henry Mendoza, creo. Ríense en memoria de él, por favor. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea, los malos, su apellido es Pérez, ¿no? Acá hay un texto poderoso que nos ayuda a entender lo que significa estar alejado de Dios. Estar alejado de Dios significa perecer. Yo te hago una pregunta. ¿Estás pereciendo? Yo creo que no. Porque más bien en ti hay vida ahora, ¿no? Y más aún que ahora que conocemos a Cristo, ¿no? La palabra conoce viene del verbo hebreo yadá. Ya hemos visto eso anteriormente, ¿no? Que denota conocimiento íntimo, relación y comunión. Eso significa yadá. Dios está íntimamente familiarizado con el justo y trabajando en su vida para bien, como dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? ¿Se acuerdan? Romanos 8:28. ¿No? Pero está alejado Dios del impío. Prospera, pastor, el impío prospera, tiene más dinero. No, eso no. ¿Sabes? Eso es todo lo que obtendrá. Y más bien tal vez su éxito es solamente, pudiera ser como una sentencia misma de Dios que le lleva a él a pensar que está bien. ¿Para cuántos más bien? ¿Cuántos hemos venido a Cristo a veces? Muchos, no digo que nos ha salvado una enfermedad, pero ¿cuántos a través de una aflicción hemos corrido a Dios desesperados? Y ahí es donde el Evangelio se nos presentó y nos salvó. En el COVID fue una bendición para muchos. ¿Por qué? Yo pienso que así es. Porque el Señor ha permitido que muchos mueran, agonicen. Y en esa agonía, en medio de su desesperación, cómo iban empeorando y empeorando y sabían que la muerte estaba próxima. ¿A quién se aferraron? Si es que escucharon el Evangelio, obviamente a Cristo de verdad. La importancia de haber predicado el Evangelio, ¿no? A tiempo y afuera de tiempo. Este es el mensaje que importa. Esto no significa que el conocimiento de Dios es limitado con respecto a aquellos que son impíos o que no conocen sus obras. Dios conoce incluso los pensamientos más íntimos y las obras escondidas de los hombres más distanciados y malvados de la tierra. Por último, 7. Basado en las escrituras que hemos estudiado en los puntos principales del 1 al 6, explica cómo el pecado del hombre resulta en separación y ruptura de la comunión con Dios. Esta es una tarea para tu casa. ¿Cómo es que el pecado resulta en separación y ruptura de la comunión con Dios? ¿No? ¿Cómo hace ello? Hemos visto que Dios a los pecadores llama alejados de Dios, lejos de la comunión con Dios, hijos de ira incluso también se les llama en otras porciones, ¿se acuerdan? Sin vida, sin esperanza, extranjeros, advenedizos. Hay muchas maneras. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, dice. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios, no por obra para que nadie se